A ti sea la honra, la gloria y la alabanza y la adoración por siempre, Señor Jesús. Gracias al Señor, aquí estamos una noche más. Buenas noches. Un saludo a todos los que se van a conectar hoy, los que van a estar ahí en Victoria. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Quién está contento? ¿Quién está feliz? El Señor ha triunfado en nosotros un día más. Si hoy te despertaste, si hoy pudiste, si estás pudiendo respirar, si hoy pudiste abrir tus ojos, si hoy pudiste caminar, si hoy ha sido un día más para ti, dé gracias a Dios por ese milagro del día de hoy. Hoy estamos vivos, estamos aquí nuevamente, estamos caminando, estamos respirando, estamos compartiendo con nuestras familias. Gloria a Dios. Si nosotros podemos hacer eso, bendito sea nuestro Señor, porque nos ha permitido extender nuestra vida, extender nuestro ministerio, extender nuestro propósito un día más. Hay que dar gracias a Dios por cada milagro, por cada cosa que Él hace con nosotros. Tenemos que dar gracias a Dios, al que hace todas las cosas, al que hace todo nuevo, al que nos ha adoptado como hijos. Oh, bendito es el Señor Dios Todopoderoso, el que vive, el que fue, el que es y el que ha de venir. El único Dios verdadero, dice la palabra. Qué lindo cuando nosotros podemos darle gracias a Dios por cada cosa que nos pasa, porque nada es casualidad. Entonces tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor Jesús, que Él es el que ha hecho y sigue haciendo todas las cosas. Ahí donde tú te encuentres hoy, no sé dónde estás. Aquí estamos en Tampa, Florida, Estados Unidos. Son las 8:01 de viernes a la luz de la palabra. Si hoy se puede quedar ahí conectado, Ani, si te puedes quedar conectada ahí, estás invitada, no me abandone. Hoy tenemos una enseñanza hermosa, una enseñanza que edifica el corazón, que cambia corazones, que nos restaura si nosotros queremos. Tenemos que dar gracias a Dios por cada oportunidad. No hay nadie como Él, no hay nadie. No hay nadie como tú, Señor. Vamos a alabarle un momento. Si me quiere acompañar ahí, Yadilza, si me quieres acompañar ahí a adorarle al Señor. No hay nadie como Él. Oh, bendito Jesús. Gracias, amado Rey. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Bendice, Señor, a cada persona que se está conectando ahí en este en vivo del día viernes, Señor. Que cada corazón que sea dispuesto, Señor, hoy tú derramas tu Espíritu Santo. Que tú derrames hoy bendición, que derrames sobreabundancia, que derrame, Señor, sobre esa necesidad que esa hermana le ha presentado, Señor, o ese hermano ha presentado. Hoy, Señor, escúchalos, tómalos en cuenta, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, cuánto más, las promesas de Dios son sí y amén en nosotros. Sí, amén. La palabra de Él nunca cambia. Ahí te vas a mover. Sí, amén. Bendito seas, Señor. Ahí te vas a mover. Sí, amén. Su palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Sí, Señor. Aleluya. Donde hay dos o tres, te vas a mover. Levanta las manos ahí donde tú estás. Levántale las manos al Señor. Levanta las manos al Señor. Él quiere hacer algo contigo esta noche.
Él quiere hacer algo especial esta noche. Oh, sí, Señor. Lo que tú ni siquiera te imaginas, el Señor quiere hacerlo hoy. No hay otro como Él. Sí, nosotros creemos porque sus promesas son sí y amén. Sí, Señor. Bendito eres, Señor, amado Rey. Sí, Señor. Bendito sea Jesús. Bendito eres tú, Señor. Oh, Padre amado, te damos gracias, Señor. Sí, vas a hacer. Sí, Señor, yo lo sé. Tú vas a hacer, Señor. ¿Qué será lo que el Señor quiere hacer con nosotros? Solo dispongámonos. Este es solo el comienzo, sí, Señor. Grandes cosas, sí, Señor. Vamos a ver. Vas a hacer de lo que puedas imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que yo pueda imaginar. Sí, Señor. Esa es su promesa. En nosotros es sí, amén. Aleluya. Imaginar vas a ser. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor, Dios de la gloria. Quiero saludar a Rafa Martínez ahí en Radio Restauración Tampa, Florida. Estamos transmitiendo hoy en Radio Restauración Tampa, Florida para el mundo. Estamos transmitiendo por medio de Facebook, por medio de la radio. Un mensaje poderoso, un mensaje hermoso, un mensaje que nos puede ayudar a transformar nuestras vidas. Damos también un saludito para todos los hermanos de mi iglesia, IBN Tampa, Florida. Que Dios les bendiga, a mi pastor Johnny Marín, a los ministros de la iglesia, a todos, que el Señor les multiplique, que el Señor les bendiga, que el Señor Jesús derrame de su Espíritu maravilloso, de su Espíritu Santo, mucha unción, mucho poder, mucha claridad, unidad entre nosotros, que seamos una iglesia que conquistamos esta ciudad entre todos. La vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Tampa es para IBN, Tampa es para el Señor, y ese es nuestro trabajo, a la iglesia que yo pues sirvo con mucho agrado y mucho amor para el Señor. Y bueno, aquí estamos, un día más, vamos a dar inicio a la luz de la palabra. Hoy el tema se llama En el templo, pero no solo en el templo, también en las casas. Y vamos a leer la palabra, como dice la palabra, que tenemos que hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Eso dice la Biblia. Todo. ¿Y saben qué es todo? Todo. No unas cosas en el nombre de Jesús y otras en otra cosa. Todo en el nombre de Jesús. Dice 1 Corintios 6, 19. Para que tomen nota ahí, si quieren pues revisar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aleluya. Somos templo del Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar ese templo. Tenemos que darle honra a ese templo.
tenemos que mantener ese templo, tenemos que darle alimento al templo del Espíritu Santo, y solamente hay unas cuantas, poquitas formas de alimentar el templo del Espíritu Santo. Primero que nada tiene que ser con palabra, primero que nada tiene que ser con Biblia, tiene que ser con lo que está escrito aquí, no con lo que yo pienso, no con lo que yo creo, porque en esta Biblia, además de que quiero enseñarla, está nuevecita, aquí no dice lo que Carlos piensa, si estoy de acuerdo o si no. Aquí no dice, si a Dios le hubiera importado lo que yo piense, aquí diría, así dice el Señor, dijo Isaías, pero diría, pero así también piensa Carlos. Porque esto no es para complacernos a nosotros. Es palabra de Dios y tenemos que obedecer simplemente. Si no, ahí estaría escrito. No es palabra de hombres, es palabra de Dios. Toda la Biblia dice la misma palabra, es inspirada por Dios. Dice Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Cuando hablamos de ser una iglesia que está en el templo y en las casas, mayormente estamos refiriendo al esfuerzo eclesiástico que hacemos en reunirnos como congregación, y también seguimos haciendo el esfuerzo evangelístico en la comunidad. Realmente queremos cumplir dos grandes propósitos que Dios que nos indica en su palabra. Vamos a ver cuáles serán esos propósitos. Congregarnos en la iglesia. Dice la palabra en Hebreos 10:25. Hola Nana, saludos. Un gusto que estés conectada ahí. No me dejes solo. Quédese con nosotros. Escucha la palabra, que Dios tiene algo para ti hoy, esta noche. Tiene algo hermoso para ese que quiera recibir. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos de nosotros vemos que el día se acerca? ¿Cuántos hemos visto tantas barbaridades y vemos que el día se está acercando? Yo no tengo nada en contra de nadie, pero quiero hacer una pequeña mención. Puede ser de que aquí a alguien no le guste lo que voy a decir, o puede ser de que estén de acuerdo conmigo, pero viendo la presentación de un artista que estuvo en el Super Bowl en estos días, en la actividad más importante que se celebra en los Estados Unidos, en lo más grande, en lo que más mueve masas, en lo que más está enfocada la gente, en lo que más la televisión lo hace ver, es algo grande. Y viendo esa celebración de un artista que casi solo le faltó crucificarse en una cruz, con el ladrón a un lado y el otro al otro lado, haciéndose supuestamente pasar por otra cosa, por algo de un país, por algo que pasan en un país. Pero todos los que tenemos ojos espirituales y que entendemos lo que el Señor nos está mostrando, oh aleluya, sí Señor, sabemos de que en el fondo lo que había era un acto de celebración al mismo diablo, un paseo por el jardín del Edén, y vemos ahí realmente una culminación en un culto satánico, y todo el mundo ahí pegado en la pantalla, pudiendo estar adorando al que vive por los siglos de los siglos. Oh, Rey de Reyes. Estamos viendo que realmente el día se acerca. Estas cosas están escritas. Veremos señales, veremos cosas que no edifican para nada, y las estamos viendo.
Pero muchas veces y muchas personas, ojalá que no sea ninguno de los que ven hoy esta transmisión, ojalá que tampoco sea uno de ustedes el que deja de congregarse, el que no va a la iglesia, el que simplemente dice, sí, yo creo en Dios, pero ni se congrega, ni ora, ni hace ayuno. Y dice que cree en Dios, pero no sabe ni quién es Dios. Ni le conoce. Ojalá que no seas tú, porque el tiempo está cerca. El último tiempo, el último de los tiempos está muy cerca. Cumplir la gran comisión, ese es otro punto. Dice Marcos 16:15, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí estamos, haciendo lo que el Señor nos mandó a todos, no solo a mí. A todos nos ha mandado por el mundo a predicar el evangelio. ¿Saben de quién es el evangelio? El evangelio de Jesús. A toda criatura. A toda criatura. Nosotros somos criaturas porque somos creación de Dios. La gente se equivoca y mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Yo le voy a dar una noticia. Es mentira. Solo el que ha nacido del agua y del Espíritu es nueva criatura y se puede llamar hijo de Dios. El que se ha bautizado en el nombre de Jesús, ese es verdadero hijo de Dios. Lo dice la Biblia. Que el que no es de Cristo, que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces tenemos que poner atención. Si realmente somos hijos de Dios o solamente creación. Pero podemos ser creación y podemos ser hijos también, porque Él nos adopta, pero tenemos que cumplir con ciertos parámetros, vamos a decirlo así, de la palabra. Si nosotros no cumplimos con esos parámetros, no podemos ser llamados hijos. Somos creación. Cuando quieras saber más de eso, puede escribirme y podemos conversar del tema con Biblia. Con Biblia. Sin embargo, creo que debemos mirar estos términos en el templo y en las casas. Esos dos términos los vamos a ver de una manera más profunda para poder lograr dos cosas que cada cristiano debe lograr en su vida. En el templo no es solamente una referencia al edificio que es la iglesia, sino que también es un término que habla del mismo cristiano, nosotros mismos. Vimos al inicio que nosotros somos templo del Espíritu Santo. La gente a veces, o muchas personas, entienden que el templo es las cuatro paredes con un techo. No. El templo somos nosotros. Aunque a aquel le llamamos templo, le llamamos la iglesia, pero en realidad el templo de la Biblia, el templo somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice, sino que también el término del que habla del mismo cristiano y su formación, ya que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Si el templo es nuestro cuerpo, entonces no es el edificio que tal vez habíamos pensado en algún momento. Esto habla de la forma del carácter de cada cristiano y la madurez de su vida espiritual. En las casas no es solamente una referencia a una reunión semanal de grupos como la que hacemos nosotros todos los jueves en mi caso, y en otros casos los martes, en otros casos los viernes y los sábados, pero gracias a Dios que en nuestra iglesia tenemos células que le llamamos Casas Vida. Nos reunimos todas las semanas, un día a la semana, nos reunimos en mi caso a las 8 de la noche y compartimos un mensaje de parte del Señor. Es un lugar de refugio, un lugar para compartir, un lugar para llevar el mensaje, la palabra, para poder rescatar a aquel cristiano o aquel que anda buscando conocer del Señor. Si usted está hoy conectándose y tiene acceso en los Estados Unidos, en el área de Tampa y alrededores, Clearwater, Brandon,
Plant City, todo lo que es Zephyrhills Hill, estos lugares cerca de Tampa, tenemos casas distribuidas por toda la ciudad y los alrededores. Nada más contactarme y yo le puedo ayudar a conectarse con una casa vida que tenga cerca de su habitación y poderle llevar a usted, a su familia, a sus amigos, pues un mensaje de esperanza, un mensaje de parte del Señor, una buena nueva que nos pueda salvar. No es solamente una reunión semanal, sino que habla de todo el esfuerzo evangelístico que la iglesia debe hacer de continuo y en este caso no solo la iglesia, sino el cristiano individualmente. Todos nosotros debemos de hacer un esfuerzo individual por llevar el evangelio, porque fuimos enviados a llevar el evangelio. Esto habla del esfuerzo evangelístico del cristiano debe hacer para cumplir la gran comisión que se le ha entregado. Eso, Carlos Andí, un saludo, Dios te bendiga. El templo del Espíritu Santo. Vamos a ver cuál será ese templo del Espíritu Santo. La Biblia claramente declara que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Antes no lo era, porque no habíamos nacido. Pero cuando uno recibe el Espíritu Santo, con la señal de hablar en nuevas lenguas, su cuerpo viene a ser la residencia del Espíritu Santo. Antes de que Jesús resucitara, el Espíritu de Dios vamos a poner este ejemplo. El Espíritu de Dios era intermitente, era temporal. Él venía a los profetas, venía a los hombres, venía a las mujeres, a quien Él te placiera venir. Venía, hablaba, ayudaba, levantaba, restauraba, hacía lo que tenía que hacer, lo que siempre ha hecho en su soberano poder. Él venía a la humanidad y se iba. Por eso era la promesa de que cuando el Señor subiera, Él iba a volver y estaría con nosotros para siempre. Hoy el Espíritu Santo habita en nosotros, siempre y cuando le hayamos recibido. Eso es importante. Esa es la promesa de parte del Señor. Dice la palabra en 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Y dice que somos también, tenemos el Espíritu de Jesús, que es el que vive en nosotros, porque es el mismo Espíritu de Dios. Jesús es Dios, no es otro ajeno a Él. Solo hay un Dios, dice la palabra, Deuteronomio 6:4. Solo hay un Dios. Hola Karen, saludos a la distancia, Dios le bendiga. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? No nos pertenece, es de Dios. Una de las cosas que debemos hacer como cristianos es trabajar sobre nuestro templo, darle mantenimiento, darle cuidado, darle atención, alimentarlo. Tenemos que estar al cuidado del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. No podemos ser una cosa en la iglesia los domingos y otra cosa entre la semana. Es necesario tener formación de carácter por medio del Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Eso lo dice Juan 14:26. Aquí estoy tomándome un café. Miren qué bonito.
un café. Esto significa que si tú estás realmente lleno del Espíritu Santo, entonces debe comenzar a haber cambios en tu vida que son impulsados por el mismo Espíritu Santo. Mire, esto es promesa, esto es tal cual lo acabamos de leer. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida comienza a ser diferente. Eso es automático, podemos decirlo. Si nuestra vida sigue siendo igual, posiblemente el Espíritu Santo no está en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos hace diferentes. Nos hace ver diferentes. Tanto que, qué bonito cuando alguien llega y te pregunta, ¿usted es cristiano? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué usted puede pensar de que alguien te pregunta si eres cristiano? Tiene que ser que nos vemos diferentes y uno se siente feliz. Yo me alegro cuando me preguntan, ¿eres cristiano? ¿Eres creyente? Y decir uno, para la honra y gloria de Dios, sí. Gracias a Jesús. Mi vida es diferente. Tenemos que dejarnos instruir por el Espíritu Santo, de tal manera donde no le damos lugar a la carne, ni a los deseos del viejo hombre. Esa es la tarea más fuerte, la tarea más dura, es el trabajo más fuerte que tenemos que hacer. Pero el Espíritu Santo nos libra. Nos libra. De nada nos sirve ser espirituales en la iglesia delante de todos si vivimos una vida carnal secreta. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu y el Espíritu es nuestro Maestro, entonces nuestras vidas deben reflejar eso en nuestro caminar diario, lo que les decía ahorita. Romanos 8:5 dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo piensas tú? Hágase un autoanálisis. En 24 horas, si le quitamos 8 horas, en ese tiempo que te queda, ¿cuántas veces piensas en lo carnal y cuántas veces piensas en lo espiritual? Ahí tú te vas a dar cuenta de qué estás hecho o de qué estás hecha. ¿Cuál es tu estado hoy? Romanos 8:9 dice la palabra, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Miren qué importante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ven, como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo es el mismo. Si no, estaríamos llenos de espíritus. Pero solo hay un espíritu, dice la Biblia. Y solo hay un Señor. Y solo hay un bautismo. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Así es. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. Juan 14:26. El libro de Juan, capítulo 3, nos enseña que lo que nace de la carne, carne es. Esto significa que ninguno de nosotros podríamos en la carne hacer lo suficiente para vivir una vida espiritual. No se puede, simplemente. ¿Qué es vivir en la carne? Por si alguien no lo sabe. ¿O qué es vivir espiritualmente? Le voy a poner solamente dos ejemplos. ¿Usted está dedicado o dedicada a las cosas de este mundo o a las cosas del Señor? Por ejemplo,
Cuando tú estás dedicado o dedicada a las cosas del Señor, no te vas a meter a una discoteca a bailar. Nada más para que te hagas una idea. Nada más voy a poner ese ejemplo. Si tú estás viviendo en la carne, entonces tú vas a ver normal y lo vas a ver bien, ir a una discoteca y ir a bailar. Así es un ejemplo nada más para ponerlo en contexto. Tú sabrás qué cosas haces y qué no. Si no bailas, podría poner otro ejemplo que no incluye el baile, pero me tomo mis cervezas y yo lo veo bien, vives en la carne. Si tú ves que eso no es correcto, estás actuando espiritualmente, aunque tal vez me gustaban las cervezas. En mi caso no tengo problema, nunca me he tomado una cerveza. Entonces, no, eso no es problema. Pero si alguien ve normal tomar cerveza y decir que soy espiritual, está equivocado. Y hay un montón de cosas más, pero ese no es el enfoque de hoy. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos el Espíritu Santo como nuestro ayudador para vivir una vida de manera que agrada a Dios. Por eso tenemos que continuamente evitar el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Avivar el Espíritu, el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Un error garrafal ahí. El cristiano que no mantiene avivado al Espíritu es el cristiano que está corriendo un riesgo en su vida espiritual. Tenemos que estar, como dicen, atizando el fuego del Espíritu Santo, metiéndole más leña, para decirlo así. No tiene que ver con fuego consumidor en realidad, pero el Espíritu Santo es algo maravilloso. Tenemos que reconocer y vivir de una manera donde reflejamos el entendimiento de que nuestro cuerpo hospeda al Espíritu Santo. Determina ser una columna en la iglesia, donde tú te congregues. Si ahí donde tú te congregas están predicando la Biblia tal cual es, ese es el lugar. Ahí tenemos que decir nosotros, me voy a comprometer a ser columna. Si en su iglesia donde tú te estás congregando no están predicando la Biblia como tal, sino una doctrina de hombres, corre de ahí, huye de ese lugar, no te quedes ahí. ¿Cómo me doy cuenta yo? Fácil darse cuenta. Fácil, le podría dar un par de ejemplos. La Biblia dice que hay un solo Dios, pero si en su lugar predican una Trinidad, corre de ahí. La Biblia dice que hay un solo bautismo y es en el nombre de Jesús. Si en su iglesia bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, corre de ahí. Y si lo que bautizan son niños que le mojan la cabeza, corre de ahí. Eso no es bíblico, eso es de hombres, eso no te va a salvar. Por eso es importante que nosotros tengamos la Biblia y que la podamos leer. No solamente quedarnos con lo que nos dicen. A mí me tuvieron mucho tiempo engañado con el bautismo de Mateo 28 y 19. Y ese es el bautismo correcto, ese es el bautismo correcto, ese es el bautismo correcto. Hasta que yo leí que no había nadie en la Biblia bautizado en la Trinidad, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que era un invento de hombres. Pero al otro lado me doy cuenta que el bautismo en el nombre de Jesús, primero fueron 3,000, después fueron 5,000 y después eran multitudes, dice la Biblia. Si hoy estás escuchando esto por primera vez, ya no puedes decir que te tenían engañado de aquí en adelante. Tienes que huir de donde estés. Si en su iglesia bautizan niños y le mojan apenas la cabecita cuando un niño ni siquiera tiene pecado, corre de ahí. Ese es el lugar incorrecto.
La iglesia necesita cristianos que han decidido ser columnas firmes sobre las cuales se puede edificar. Para que esto pueda ocurrir, el cristiano debe vivir un proceso de formación, carácter, para poder ser un hijo en la visión de la iglesia. Pero no solo eso, tenemos que tener un compromiso de leer la palabra, de que no nos cuenten, sino que leamos la palabra. Dios mismo fue columna para el pueblo. Y si Dios fue columna para el pueblo, ¿cómo nosotros no vamos a ser columna para la iglesia donde adoramos a Dios? Si ya Él hizo el mayor sacrificio que alguien podría hacer por nosotros. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, allá en la ciudad del Gólgota. Él ahí derramó su sangre y pagó el precio por nosotros. ¿Quién está dispuesto a hacer eso por nosotros? Nadie. Nadie en la humanidad. Nadie. Tampoco le corresponde. Ya el que vino para eso ya lo hizo. Y dijo, todo ha sido consumado. ¿Sabe qué significa eso? Todo fue pago. La factura está en cero. En el desierto el pueblo de Dios tuvo seguridad, dirección y protección, porque podía ver la columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche. Este era Dios mismo presente en ellos, mostrando firmeza, fuerza, constancia y presencia. Las 12 tribus fueron las columnas de Israel. Éxodo 24:4 dice la palabra. Y Moisés escribió todas las palabras que Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus fueron el fundamento de una gran nación escogida por Dios. Los discípulos fueron las columnas de la iglesia. 12 columnas, 12 discípulos. Gálatas 2:9 dice la palabra. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y me consumió, el fuego cayó y me consumió. Estos grandes hombres le dieron firmeza, dirección y autoridad a la iglesia apostólica. Nuestra iglesia, hablando de tabernáculo, hablando de edificio como tal, tiene que proclamar, tiene que enseñar una doctrina basada en los profetas apóstoles, siendo Jesús la principal piedra del ángulo, siendo Jesús el cimiento. La iglesia es columna baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15 dice la palabra, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Teniendo estos tremendos ejemplos delante de nosotros, yo creo que cada miembro de la iglesia debe decir dentro de sí mismo, yo quiero ser columna de mi iglesia. Que algo de valor se pueda edificar sobre su ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que servir en la iglesia de alguna manera. Tenemos que ser columnas de alguna manera. Pero tenemos que empezar siendo ejemplo. Tenemos que empezar siendo esos que están ahí siempre. Cada uno debe determinar
ser una columna en la iglesia. Esto significa que tú puedes y decides trabajar sobre tu templo para vivir una vida digna de ser templo del Espíritu Santo. Uno que es columna es fiel a las cosas de Dios todos los días de su vida. Uno que es columna es leal a la autoridad espiritual y a lo que lo protege. Uno que es columna vive con integridad en su vida moral y social. Uno que es columna es colaborador con su tiempo, talento y tesoro. Uno que es columna es un ejemplo a los demás. Uno que es columna no vive una vida doble. Uno que es columna promueve la misma firmeza y entrega a Dios. Uno que es columna no es un niño llevado de aquí por allá en sus emociones. Uno que es columna no presta su oído ni su lengua para divisiones. Ese es uno de los grandes problemas que siempre tenemos. Muchos problemas con la lengua y el oído. Hay gente que le llama de otra forma, pero bueno, no es el tema. Pero ya ustedes saben, cuando hay problemas con la lengua y el oído, se hacen grandes eventos que dividen la iglesia. Y se olvida el propósito al cual hemos sido enviados y hemos sido llamados, por estar prestos a la lengua y al oído. Uno que es columna ora por la iglesia y ayuna para crucificar su carne. Determina ser columna en la iglesia donde Dios te ha plantado. Aleluya. Bendito sea Dios. Gracias a nuestro Señor Jesús, el creador de todas las cosas. Dice que todo fue hecho por Él y para Él, incluyendo nosotros. Él sopló nuestro espíritu que tenemos hoy, el aliento de vida. Se lo debemos a Él. Y después de haber hecho eso, vino para morir en la cruz del Calvario por nosotros, por los pecados que nos estaban condenando. Si vamos a tener una iglesia fuerte, necesitamos personas que determinan ser una columna dentro de la iglesia. Tienen que desarrollar firmeza y solidez en su vida espiritual, de tal manera que cuando nadie esté alrededor, igual hace lo correcto delante de Dios. Seamos columnas firmes, seamos el templo del Espíritu Santo. ¿Tú quieres ser el templo del Espíritu Santo? Yo le puedo ayudar a darte a conocer los pasos a seguir para ser templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia no se contradice ni miente, está sumamente claro. Dijo Jesús, el que creyere y fuese bautizado será salvo. Oh, wow. El que creyere y fuese bautizado será salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creer. ¿En quién? En Jesús. Nada más. No necesitamos ninguna otra cosa para ser salvos. Ninguna otra cosa. Dice, el que no creyere será condenado. Entonces yo le quiero ayudar hoy. Tengo unos minutos todavía. Yo le quiero ayudar hoy, si tú quieres. Si no, pues pasa la página, no hay problema. Esto es una cuestión personal. ¿Tú crees o no crees?
¿Tú te bautizas o no te bautizas? ¿Tú recibes al Señor o no lo recibes? ¿Tú vives espiritualmente o carnalmente? No hay problema, eso es una cuestión suya. El trabajo mío es llevarte la semilla, es plantar la palabra del Señor en tu vida, en tu corazón. La palabra de Dios es la semilla. Yo te puedo decir, mire, solo hay un Dios, dice la Biblia. Yo te puedo decir que si no crees en Jesús, que Él es, en su pecado morirás. Yo te puedo decir de que si no te bautizas en su nombre, dice la Biblia, no recibirás el Espíritu Santo. Tienes que nacer de nuevo. Yo no te puedo decir algo que no esté en la Biblia. Lo que te voy a decir es lo que está escrito. Tenemos que creer en nuestro Señor Jesús como nuestro único Dios y nuestro único Salvador. Dice la palabra que no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cómo vas a pensar en otra cosa? Dice que Dios mismo vino a salvarnos. Él compró su iglesia, que somos nosotros, a precio de sangre. ¿Cuál sangre? Su sangre. Tenemos que arrepentirnos, creer en Jesús, arrepentirnos de todo pecado. Tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús, como dice Hechos 2:38, que es como hay muchos testigos en la Biblia que fueron bautizados. No hay otro bautismo en la Biblia registrado que no sea en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a hacer algo diferente? Si a ti te bautizaron de otra manera, permítame decirle que no es bíblico. No hay nadie bautizado de otra manera. Y necesitamos creer en Jesús, arrepentirnos, ser bautizados en su nombre y recibiremos un regalo, una dádiva, un regalo, algo gratuito, que es el Espíritu Santo. Eso solamente lo sabe Dios, si le da el regalo o no se lo da. Pero nosotros, en esta tierra, debemos de creer por fe en Jesús. Si quieres ser salvo, si no, pues no crea. Es una cuestión de personal. Pero nosotros debemos de creer en Jesús. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso es para nacer de nuevo. Debemos de bautizarnos en el nombre de Jesús. Como dice Hechos 2:38. Y recibiremos ese regalo. Ese regalo es la dádiva. La Reina Valera, por ejemplo, dice el don, pero en realidad no es un don, es un regalo, una dádiva. Otras Biblias dicen que es una dádiva, un regalo. Pero la Reina Valera lamentablemente fue muy manipulada. Entonces tenemos que hacer lo que el Señor dijo que hiciéramos, escudriñar las Escrituras. No solamente quedarnos con una, sino aquí tengo una, aquí tengo otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí tengo esta otra y otra que tengo en la mesa. ¿Qué dice una Biblia? ¿Qué dice la otra? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para ir encontrando, afinando, para ir depurando qué es lo que dice la palabra realmente. Tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo y después de ahí vivir una vida en santidad. Tenemos que arrepentirnos todos los días, pedir perdón al Señor, vivir lo más en santidad que se pueda para poder entrar al reino de los cielos. Si la Biblia dice eso, hay que creer. Y todo tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que tiene poder. El que sana a los enfermos, el que hace caminar al paralítico, el que da vista al ciego, el que hace todas las cosas.
No puede ser posible que vayamos por ahí haciendo todo en el nombre de Jesús y a la hora de venir a hacer algo que es de salvación, digamos, vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, era nada más de poner la cerecita, la tapita al vaso, la cereza en el pastel, era nada más de cerrar con broche de oro, llámele como usted quiera. Hizo todo en el nombre de Jesús, como dice la Biblia, que tenemos que hacer todo, no una parte, todo en el nombre de Jesús. Pero a la hora de poner la cereza en el pastel, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no saben ni cuál es ese nombre. Porque si supieran cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces estaríamos bien. Porque ese nombre es Jesús. El Padre es Jesús, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo es Jesús. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Esa es la única manera de poder ser hijos de Dios, de poder ser adoptados y poder, como leímos ahora, como vimos ahora, el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Él. Si tú no crees en Jesús, si no has sido bautizado en el nombre de Jesús, si no has recibido la dádiva del Espíritu Santo y no vives en santidad, pues no es de Jesús. Por más cristiano que usted diga que es o cristiana. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero adoran a María. Son católicos. El católico no es cristiano, es católico. Y es mariano. Y después dicen que es cristiano. O sea, Cristo está como en el tercer lugar. Ellos catolizan, no evangelizan. Catolizan. Ellos se rigen por un catecismo y se rigen por dogmas creados por el Vaticano. Esa es la verdad. En el bautismo de Mateo 28:19, que fue manipulado en la Biblia de Jerusalén de la Iglesia Católica, el que lo tenga ahí léalo, a mí no me gusta decir mentiras. Mateo 28:19 dice, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el pie de página dice, este bautismo en tiempos antiguos se suministraba en el nombre de Jesús. Eso no ha cambiado. Eso sigue siendo hoy todavía. Pero ellos lo cambiaron porque ellos no son cristianos, ellos no son de Jesús, ellos son de María y catolizan. Y estamos a tiempo de que abran los ojos, católicos. Les amamos, a cada católico le amamos, en el nombre de Jesús le amamos, pero están en el lugar donde no le están diciendo la verdad. Es tiempo de correr de ese lugar. Es tiempo de salir de ahí. Que el Señor Todopoderoso, dice la Biblia que el Todopoderoso es Jesús. Pero si usted cree que hay otro más poderoso que Jesús, ¿cómo explicaría eso? Si el Señor dice que el Todopoderoso es Jesús. Que ese Todopoderoso en el que yo creo que es Jesús, te bendiga, te acompañe, te cuide por esta noche y por todo lo que venga, que te libre de todo mal, que cuide a tu familia, que sea ese protector delante y detrás suyo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo viernes. Amén.